En este video te voy a dar todos los detalles del intenso pesaje que se celebró en Arabia Saudita el día de hoy por la mañana. Hay muchas cosas polémicas que platicar, vamos a detallar el cara a cara y vamos a platicar también de Wilibaldo García. ¿Qué creen? Se siguen metiendo bien cañón con el Willy. ¿Por qué? Esta vez el reportero lo llamó viejo. ¿Cómo crees que puedes sostener este título con la edad que tienes, de 35 años? ¿Te sientes bien? ¿Cómo lo ves? Pues me siento fuerte, no, la edad no me cambia en nada y vine a ganar, yo no. De esto y de muchas otras cosas vamos a platicar el día de hoy y te invito a que veas este video completo porque está chido, vas a ver. David Picasso luce el mejor físico que ha traído en todas sus peleas, se ve impactante, muy definido y magro. Sin duda alguna, los 4 meses que tuvo de preparación fueron muy efectivos. Está más que afilado para dar el batacazo histórico mañana en Arabia Saudita. Mañana por la madrugada es el compromiso y están todos invitados. Todo en orden, respetable público, y hay tiro. Alan David Picasso marcó las 121.1 libras y Naoya Inoue marcó 121.5 libras. Todo correcto para mañana. El cara a cara muy intenso, lanzando miradas que matan, miradas provocativas. Picasso concentrado, Naoya Inoue con su clásica cara de malo de película de Van Damme. Picasso no tiene nada que perder y todo que ganar. De ganarle mañana a Naoya Inoue se convertirá en la nueva cara del boxeo mundial, le cale a quien le cale. Y apoyamos a todos los mexicanos para que salgan adelante y hagan una representación digna en esta guerra deportiva, porque esto no es fútbol, esto es box y en el boxeo a México sí se le respeta. Y hablando de respeto, una falta de respeto tras otra en contra del campeón mundial de Copala Guerrero, Wilibaldo García. Ayer en la conferencia de prensa, Eddie Hearn le preguntó al Willy que qué se sentía haber sido invitado a Arabia para perder con Kenshiro Teraji, a lo que Willy le respondió herido y con ganas de llorar por la rabia que iba a noquear a Teraji y que no vino a perder, pues resulta que hoy por la mañana en el pesaje también se la vuelven a aplicar. Le preguntaron a Wilibaldo, este reportero con cara de pescado, le preguntó al Willy que si puede mantenerse campeón mundial a la edad de 35 años, que porque ya estaba viejo. Willy, visiblemente molesto, esto fue lo que le respondió. Como sabes, has ganado tu título a la edad de 35 años. ¿Cómo crees que puedes sostener este título con la edad que tienes, de 35 años? ¿Te sientes bien? ¿Cómo lo ves? Pues me siento fuerte, no, la edad no me cambia en nada y vine a ganar, yo no. Y ya al final nomás Wilibaldo se le quedaba viendo con odio jarocho al reportero Gañán. No entiendo por qué se meten tanto con el Willy, pero si tocan a uno, nos tocan a todos. Estoy seguro que mi Willy mañana va a tomar todas estas humillaciones con motivación para mañana por la mañana ganarle a Kenshiro Teraji por knockout. Me indigna que traten a un campeón mundial de esta manera. Nunca te metas con un mexicano. Mañana Wilibaldo va a salir a callar bocas y después va sobres el Bam Rodríguez. ¿Qué opinas de lo que le han hecho al Willy? Quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Se han portado mala leche con el Willy, se han portado gañanes con el campeón del mundo, eso es un hecho. Willy dice que se siente fuerte y que la edad no hace diferencia, que vino a ganar. Por cierto, no sé qué tanto mama el cara de pescado. Kenshiro Teraji tiene casi la misma edad de Willy, los dos son treintones, nomás para hostigar y se nota. El campeón mundial Willy marcó 113.9 libras y el ex campeón mundial Kenshiro Teraji marcó 114.5 libras. Willy en el cara a cara con Teraji se le veía furioso. Esa mirada es de un mexicano herido y furioso. Grave error al picarle los tanates al tigre para ver qué hace. Grave error tratar de humillar a Willy. Lo verán mañana van a saber. Todo en orden para que Willy salga a demostrar de qué estamos hechos los mexicanos. Voy con Willy a que le gana a Teraji por knockout en el round 9. Y le llegó el turno en el pesaje al invicto Logan Hernández y marcó 120.8 libras y Junto Nakatani marcó 121.6 libras. Logan se encomendó a Dios y está listo para pelear en la coestelar contra uno de los mejores peleadores del mundo. Logan listo para arruinarle la fiestecita a los japoneses y convertir la cartelera en una posada mexicana con todo y piñatas, donde Logan va a poner a dormir a Nakatani con su poderosa derecha. Leobardo y Tsutsumi también dieron el peso para su pelea en Superpluma
Reito Sutsumi lo llevan como la gran superestrella japonesa de la nueva generación de boxeadores. Dice que pelea como Lomachenko, habrá que ver si es cierto o no, o de lengua me como un taco. Leobardo Quintana es un león que ha peleado hasta con pesos welter, no va a ser fácil para el japonés. Esta es la primera pelea de Leobardo fuera de México en un escenario internacional, pero el que es perico donde quiera es verde, y los mexicanos pelean donde se les diga, y los mexicanos pelean en todas partes, y no solamente pelean, no solamente compiten, no solamente van a pasear, ganan los mexicanos donde quiera que los pongan. A mi gusto, el mejor boxeo del mundo lo tiene en primer lugar México, en segundo lugar Estados Unidos, en tercer lugar Puerto Rico, en cuarto lugar Cuba, en quinto lugar Ucrania y en sexto lugar Uzbekistán. Y en séptimo lugar, para mi gusto, está Japón. Y si estás de acuerdo conmigo, hipea este video ahora mismo, eso me ayudaría mucho. México es la cuna del boxeo mundial y los mexicanos están listos para hacer historia mañana por la madrugada. Buena camada de mexicanos, buen equipo. Los han menospreciado, los han querido humillar. La cartelera se llama La Noche del Samurái, porque según esto los japoneses se quieren lucir con los mexicanos. Pero eso no será posible, ya verán. Estoy seguro que mañana vamos a festejar al menos dos batacazos grandes. Mi confianza y mi taco de frijoles está con los míos, está con México, con Picasso, con Leobardo, con el Logan, con el Willy, un gran grupo que tiene mucho que demostrar. Tienen el honor de representar al país más grande del mundo en cuestión de boxeo. México es mejor que Japón históricamente y no por moda. Y mañana México va a pelear con la historia y con la bandera de un país que pesa. Aquí te dejo un video que está igual de chido que este, dale click y sigue disfrutando de nuestro contenido y suscríbete a Richie Vlog si te gusta nuestro contenido. Y si Dios nos da la vida y el permiso, mañana mi hermano y yo por la madrugada estaremos transmitiendo la narración en vivo desde las 3:30 de la madrugada. Los esperamos para cotorrear, para pasar un momento agradable y apoyar a los mexicanos en la noche mexicana en Arabia. Gracias a mi familia, un abrazo en especial a mi hermano Richie, mi único amigo y socio aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos mañana en el en vivo, si Dios nos da licencia, porque sin Dios no somos nada.